Aquí vamos a hacer un análisis de cómo debía escribirse el texto sobre cuento maravilloso o cuento de animales, que es un tipo de cuento incluido dentro del cuento maravilloso, atendiendo a estos que son los aspectos que diferencian a este género textual de otros. Es decir, si yo quiero ver si un relato tradicional es un cuento maravilloso, es una leyenda o es una fábula, tengo que prestar atención al tipo de acontecimientos que se dan, los tipos de personajes, si aparecen en la historia objetos mágicos o no, cómo es el espacio donde ocurren los hechos, cómo es el tiempo, para qué fueron creados o inventados y también algunas características especiales. Los acontecimientos en los cuentos maravillosos pueden ser naturales y sobrenaturales, como en la fábula. Aparecen en los cuentos personajes humanos, personajes maravillosos y animales que hablan, y estos personajes pueden usar objetos mágicos para llevar a cabo estos hechos sobrenaturales. El lugar en el que transcurren las historias que cuentan los cuentos maravillosos es un espacio indefinido, un bosque, una aldea, una montaña, un río, pero jamás me da el nombre exacto de ese lugar, ni es un lugar que pueda ubicarse en un mapa, no hay un lugar geográfico para ese espacio. Los cuentos maravillosos presentan historias que ocurren en un tiempo remoto. Por eso es que comienzan con fórmulas de inicio tales como érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Así como tienen fórmula de inicio, pueden tener fórmula de cierre. ¿Qué son las fórmulas de inicio y las fórmulas de cierre? Frases hechas que se usan para comenzar o para cerrar una historia. Estos relatos se crearon cuando no existían las escuelas, con el objetivo de enseñar a los muchachos y muchachas jóvenes cómo comportarse, es decir, que transmitían valores. Por ejemplo, la Caperucita Roja transmite el valor de que hay que ser solidario y cuidar a los mayores de la familia, que hay que hacer caso a las indicaciones de la madre, que no hay que conversar con extraños. Pero esas enseñanzas, esos valores no están explícitos, sino que el lector se da cuenta de ello a partir de la lectura. Por eso se dice que la enseñanza está implícita, es decir, que el lector debe leer cuidadosamente para descubrirla. Ahora va la corrección del texto. Presten atención a eso, que es lo que tenemos que aprender. Este es el texto sobre cuento maravilloso que hizo el grupo al que se le había designado este género textual. Lo primero que hay que entender es que el cuento de animales es un tipo de cuento maravilloso. Por ejemplo, La Cenicienta es un cuento maravilloso. Caperucita Roja es un cuento maravilloso. Y Los Tres Cerditos también es un cuento maravilloso. De esos tres relatos tradicionales, solo el cuento de Los Tres Cerditos es un cuento de animales. O sea que aquí quieren haber usado los paréntesis y haber puesto el cuento maravilloso, paréntesis, que incluye el cuento de animales, cierro el paréntesis, es una historia, ¿sí? Que hablan, no, es una historia que tiene hechos naturales y sobrenaturales, punto. Hay personajes humanos maravillosos y también animales que hablan, punto. Perfecta esa oración. Aquí tenemos el problema de los objetos mágicos. Esta oración de los objetos mágicos debe ir inmediatamente después de este punto. O sea que me quedaría el cuento maravilloso, paréntesis, que también incluye el cuento de animales, paréntesis,
es una historia que tiene hechos naturales y sobrenaturales. Punto. Hay personajes humanos, personajes maravillosos y también animales que hablan. Punto. Los personajes de estas historias usan objetos mágicos. Punto. Aparte. Una vez que yo definí el género y los tipos de hechos y los personajes, cuando hablo de la ubicación y el tiempo, debiera poner un punto y aparte porque estoy hablando de otros aspectos. Y aquí vale la misma aclaración. No es el tiempo o el espacio del cuento, sino el tiempo y el espacio en el que transcurre la historia. Entonces tendría que haber puesto punto y aparte. La historia narrada en un cuento maravilloso ocurre en un espacio indefinido que no se puede ubicar geográficamente y en un tiempo remoto. Punto aparte. Ahora viene la cuestión de la enseñanza. Eso es un uso, o sea que los usos debieran ir en otro párrafo. El cuento maravilloso enseña cómo comportarse. Punto aparte. Los cuentos maravillosos tienen fórmulas de inicio y fórmulas de cierre. O sea que cuando hablo de que es una historia en la que hay hechos naturales y sobrenaturales, los tipos de personajes y los objetos mágicos van todos en un párrafo. Punto aparte, hablo del espacio y el tiempo. Punto aparte, hablo de para qué se usa. Punto aparte, explico que es un relato que tiene fórmulas de inicio y fórmulas de cierre.